En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, amigos y amigas. Nos reencontramos luego de este breve paréntesis del día feriado de ayer, martes 5 de julio, otra vez con ustedes en esta primera emisión del Noticiero de Televen para presentarles y luego ofrecer los relatos sobre las informaciones que más van destacando en una agenda que evidentemente ya está en desarrollo, la del día miércoles 6 de julio. Hay varias informaciones importantes en el espacio nacional e internacional, cuyos detalles pues estaremos presentando a todos ustedes. Cada una pues forma parte de una historia importante dentro de lo que es el contexto informativo de la jornada del día de hoy. Vamos a comenzar con un tema nacional. Vamos a hablar un poquito de lo que fue ayer el acto aniversario de los 211 años de la independencia. No estuvo Nicolás Maduro, dirigió un mensaje previamente grabado, al parecer, desde el Palacio de Miraflores. Nos explicaron las razones por las que el primer mandatario no estuvo presente en el desfile de los próceres, donde una participación civil, militar, y a través de las redes sociales, pues muchísimos de ustedes quizás pudieron también haber observado, pues aparte de lo que es la cadena nacional tradicional en estos casos por radio y televisión, pero a través de redes sociales también pudieron haber observado adicionalmente, pues detalles de lo que fue este desfile que estuvo presidido por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y otros oficiales del alto mando militar. En este caso, bueno, decíamos que Maduro envió un mensaje donde se refirió particularmente a los compromisos que tiene la Fuerza Armada en función de la defensa nacional, hizo de nuevo señalamientos hacia un propósito supuesto presunto del gobierno de Colombia, el gobierno de Duque, de generar violencia en Venezuela. Y también, bueno, hizo algunos planteamientos que suelen ser recurrentes sobre lo que es el tema de enfrentarse a los grandes imperios, en este caso al de los Estados Unidos. Bueno, forma parte un poco de lo que es ya tradicional dentro del discurso oficial en este sentido. Previamente también, bueno, fueron actos o se realizaron actos de ascensos militares, tanto en el ejército, en la Armada, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, en fin. Esto siempre da para, en materia especulativa, siempre se hacen una serie de interpretaciones, análisis, comentarios sobre lo que significan los ascensos militares, el número de oficiales que dentro de la estructura y la línea de mando pues llegan a cargos superiores, en fin. Eso se lo dejamos a los especialistas en el tema en ese sentido. Pero bueno, el matiz político estuvo allí de por medio, refiriéndose al tema de Colombia. Por cierto, sobre Colombia. Hay una información que sigue sin confirmarse. Lo que al parecer había sido la supuesta muerte de Luciano Marín, alias Iván Márquez, digamos el referente jerárquico de la Segunda Marquetalia, que es una de las disidencias del diálogo, del proceso de diálogo de paz, y también de las FARC. En ese sentido, pues la semana pasada los medios colombianos estuvieron informando, incluso el gobierno de Colombia a través del ministro de la Defensa, señalando que habría sido dado de baja en un enfrentamiento en territorio venezolano. Sobre eso no hay un elemento definido ni definitivo, porque ahora se suma una información en apariencia exclusiva que publica el diario El Tiempo de Bogotá. La pueden consultar en la página deltiempo.com, donde se dice que no ha muerto, alias Iván Márquez, e incluso se especula que estaría en territorio venezolano, en un hospital, no se define cuál, en una unidad de cuidados intensivos. Los servicios de inteligencia de Colombia, según informaba el propio ministro de la Defensa, Diego Molano, decía ahora, ayer mismo, que estaban tras la pista, que seguían tras la pista y la investigación sobre si habría sido dado de baja o no. Al parecer no lo fue. Fue atacado su campamento, también se habló, lo referíamos el día lunes, de una presunta movilización de tropas venezolanas hacia el sitio donde supuestamente se había registrado este evento, esta situación particular, pero
no tenemos nada oficial en ese sentido. El gobierno venezolano ha sido sumamente austero en la información, sumamente silencioso. Si en algún momento pues, se aborda el tema, ha sido cuidadoso, no ha informado nada en este sentido. Hay que esperar. Solamente el apoyo informativo viene de lo que publican algunos medios de comunicación y portales de la vecina Colombia. Bueno, pero dentro de este importante hecho, también se suma otra información que es controversial. Ustedes saben que el fin de semana, lo relatábamos el día lunes, el presidente Duque, el titular de la presidencia de la República, todavía en ese país, hasta el 7 de agosto, cuando entregue el mando a Gustavo Petro, dijo que como gobierno organizador del acto protocolar no está previsto invitar a Nicolás Maduro y que mientras él estuviera siendo presidente de Colombia, él no invitaba a Maduro pues, a la toma de posesión de Gustavo Petro. Ayer Petro, en una declaración a una emisora radial, pues decía que era lo más prudente, que Maduro no fuese a su acto de toma de posesión, por el contexto en que se están manejando las cosas. Y como el gobierno de Duque es el organizador, preferiblemente es mejor que no llegue. Bueno, que no vaya. Bueno, no puede ir, si no tiene invitación formal no va a ir, eso es evidente, ¿no? Entonces hay que ver lo que puede responder en el día de hoy la Cancillería venezolana o el propio gobierno en la figura jerárquica del jefe de Estado sobre esta circunstancia. Petro, por cierto, se refería que el tema de la reanudación nuevamente de relaciones es complejo. Está el tema comercial de por medio, está el tema de la violencia en ambos lados de la frontera, a eso se refería Petro, y bueno, y otros detalles de lo que es la presencia de venezolanos en Colombia y de colombianos en nuestro país. Pero eso va a comenzar, ese proceso, y lo más probable es que antes que finalice pues este año, quizá por sorpresa muchísimo antes, se reanuden esas relaciones diplomáticas rotas ya hace algún tiempo entre Colombia y Venezuela. Así que es importante esto tenerlo como un referente informativo. Otra información, pero nacional estrictamente. Anoche, a través de su cuenta de Twitter, el fiscal general Tarek William Saab se refería al caso del dirigente político desaparecido desde agosto de 2020 vinculado al gobierno, Carlos Lanz, que estuvo incluso en algunos cargos públicos durante el gobierno del fallecido Chávez. Llegó a ser presidente de la empresa Alcasa, empresa de aluminio. Bueno, él siguió una actividad política de diverso tipo, al parecer siempre de una u otra forma vinculada al oficialismo, pero desapareció por voluntad propia, al parecer salió de su casa, según el relato que siempre ha ofrecido, en este caso, Tarek William Saab. Pero ¿qué ocurre? Sorpresivo tuit donde dice que ha ocurrido un hecho abominable, un crimen abominable, un hecho atroz. Bueno, esto es terrible porque eso da a entender, se puede interpretar de sus palabras, que Carlos Lanz no está con vida. Ayer mismo, a través de otros tweets de algunas personas, se conocía que habría sido supuestamente detenida la esposa junto con 2 hijas y un dirigente político del pasado, Tito Viloria, su nombre, que fue militante de la vieja Liga Socialista, ya desaparecida, y del Partido Socialista de los Trabajadores, al parecer también desaparecido. Detenido él, su esposa y 2 empleados de una finca que él tiene, no sabemos en qué lugar. Así que bueno, hoy ha ofrecido Tarek William Saab un anuncio, ofrecerá una rueda de prensa y habrá que estar pendientes para saber qué es lo que pasó con Carlos Lanz, dirigente político, repito, que estuvo vinculado al oficialismo y desaparecido desde agosto de 2020, y qué es el abominable crimen o el atroz hecho. Ya a uno se le ponen, como quien dice, los pelos de punta, ¿no?, cuando escucha este tipo de afirmaciones y calificación. Bueno, seguimos recorriendo nuestra agenda del día de hoy. Nos vamos al plano internacional. El tema de la locura, una vez más, de la violencia en los Estados Unidos, el ataque atroz, también pudiera calificarse de esta manera, de un joven de 22 años en Illinois con un fusil AR-15, un arma larga. Atacó pues una manifestación, una marcha en realidad. A propósito del 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, mató a 7 personas. Al parecer es algo desajustado mental, sí, pero con el cuento de desajustado mental le vendieron un AR-15, nada menos y nada más.
22 años. Y aparte de todo esto, hay aproximadamente 35 heridos. Se le detuvo y se le va a imputar por los 7 casos de homicidio y otros hechos adicionales que tendrá la Fiscalía correspondiente de organizar para presentarlo ante un tribunal. Es algo realmente impactante que esto ocurrió en Filadelfia. Hubo algo también parecido, no con un saldo como el que presentó Illinois. Biden ayer se refería nuevamente a que hay que eliminar la venta de armas largas a menores o a personas de 18 años. El tema es que debe eliminarse la venta de armas en general, pero es un tema para la sociedad norteamericana muy sensible. Y hay criterios en una sociedad tan compleja como esta de diverso tipo. Pero es una información internacional que está en desarrollo y que seguramente en el día de hoy obtendremos algunos otros detalles. Bueno, hay otras notas que también vamos a presentar en el respectivo segmento y que ofreceremos a todos ustedes. Esta es la que más estamos ponderando. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con Venezuela y el tema del avión, no el de Buenos Aires, sino un avión de Conviasa que no tiene vuelos regulares, sino eventualmente cuando hay un número importante de pasajeros, pues realiza el vuelo a Santiago de Chile. Dicen que este avión, pertenecía a Mahan Air. Se desarrolló un debate en el Congreso chileno. Se hicieron una serie de observaciones en ese sentido y el propio gobierno dijo que estaba legal la entrada del avión, que haya pertenecido a otras líneas aéreas en el pasado, no solamente a Mahan Air, que es iraní y que es acusada como línea aérea de cobertura para proteger al terrorismo, es otra cosa. Pero ese avión ahora está siendo manejado por Conviasa y ha realizado vuelos a Santiago de Chile. Esto desarrolló un debate. La tripulación es venezolana, no es como en el caso del avión que está en Buenos Aires, que la tripulación era iraní, el de Entrasur Cargo. Y bueno, hay que esperar, pero han señalado que no hay mayores problemas, sino aparte de lo que es el debate político interno dentro de ese país. Vamos a los deportes. Bueno, siguen los venezolanos destacando en las grandes ligas. Y Miguel Cabrera sigue subiendo como la espuma. Ayer batió de 3-3, se montó en un averaje de 3-0-8 y además de todo esto desplazó del puesto de empujadas en el número 19 a Dave Winfield y está próximo a seguir desplazando a otros jugadores que ya se retiraron hace tiempo como estrellas de las grandes ligas. A Cabrera le queda su tiempo todavía y seguirá pues marcando la pauta y no tengan duda que Cabrera debe ir al Salón de la Fama. También se conocen noticias importantes sobre el Juego de las Estrellas, una segunda evaluación con un número de votos. Sigue José Altuve destacando para la segunda base, el titular de los Astros de Houston, y los hermanos Contreras, que también pudiera ocurrir el fenómeno que 2 hermanos venezolanos jueguen por primera vez en un Juego de Estrellas de las grandes ligas. Así que bueno, son notas importantes. Vamos a sumar a todo esto que hemos resumido para todos ustedes como informaciones destacadas, otras que forman parte pues de lo que es la preparación de los titulares, de lo que es el desarrollo de lo que será la primera emisión de Noticiero de Televen. Estamos con un tema importantísimo, la matrícula escolar. Sector educativo espera un ajuste, ya comenzaron a enviarse correos en la matrícula escolar del próximo año para los colegios privados en este sentido. Seguimos. Campamentos vacacionales en Caracas tienen un costo entre $70 y $200. Continuamos. Tintorerías recurren a la adquisición de tanques para garantizar su operatividad ante las continuas fallas del servicio. Eso es un karma definitivamente. En notas internacionales tenemos que Ecuador pierde $1.000 millones por las protestas indígenas. En el tema de la entrevista estaremos abordando el tema económico en su diversidad con Luis Crespo, economista, justamente. Y al cerrar tendremos la información del arte y el espectáculo. Una de ellas, el rapero R. Kelly, sigue bajo vigilancia de suicidio en la prisión tras su condena. Son notas que destacan, a las que iremos sumando otras. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión.
Vamos a mostrarles titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. También hacemos nuestro diario recorrido por las corresponsalías, los titulares de la prensa internacional, lo que agregamos y que llega a nuestra mesa de trabajo, información del tiempo y lo que ustedes siempre nos envían a través de las redes sociales, fundamentalmente el Twitter. Así que Harley y Ricardo quedan con ustedes. Buenos días. Hola, saludos, buenos días en casa, saludos Carlos y bueno, también saludos a Harley Monseguileman, ya acá listos para iniciar esta parte de la primera emisión del Noticiero Televen. Así es, muy buenos días Ricardo, Carlos, a todo el equipo, muy buenos días Venezuela, gracias por despertar e informarse con nosotros como lo diría la señora Gaudí Peroso, ¿no? Estamos aquí pues extrañándola, así es, ya nosotros estamos listos para seguir revisando información, el tema que ha acaparado la atención pues del mundo. Hablábamos el lunes de violencia en esa oportunidad, un ataque violento que se registró en Europa, ahora volvemos de nuevo a Estados Unidos. Carlos lo decía justamente al principio de la emisión, pues este hombre, por parte de la causa del beato de José Gregorio Hernández, en muchas partes del mundo. El cardenal, administrador de la Arquidiócesis de Caracas, señaló este martes que la causa del beato José Gregorio Hernández, abro comillas, no es producto de propaganda, cierro comillas. De igual forma, resaltó que se han difundido gracias a lo que significó su vida, su ejemplo y su testimonio, y eso se ha regado en todas partes. Después de la beatificación, esto se ha multiplicado todavía muchísimo más. Otro titular que reseña este diario de circulación nacional. Renuncian ministros británicos de Economía y Salud por desacuerdo con Johnson. La marcha de estos dos pesos pesados del Ejecutivo debilita la posición de Johnson, asediado por múltiples escándalos. Los ministros británicos de Economía y Salud han anunciado este martes su dimisión al haber perdido la confianza en el liderazgo del primer ministro Boris Johnson. Vamos a revisar ahora informaciones del portal del diario El Nacional. Una de ellas ya se lo adelantábamos al inicio de nuestra emisión. Petro considera prudente la no asistencia del presidente Nicolás Maduro a su investidura. Él se refirió a ese asunto en una entrevista que dio a W Radio, en la que también comentó la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela. En ese sentido, reafirmó que de los actos de investidura se encarga el gobierno actual, pero que a él le parece que es prudente que no asista Maduro porque la reanudación de relaciones es un proceso de reconstrucción de muchas cosas que no demanda acelere ni cosas simbólicas que no son hoy las más importantes. Vamos a revisar otro tema también del diario El Nacional, en este caso vinculado al área de sucesos. Policía científica investiga asesinato de Virgilio Trujillo, líder indígena en Amazonas. En un mensaje en su cuenta en Twitter, el funcionario se hace referencia en este caso al director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, calificó de atroz crimen la muerte del también defensor del ambiente de 38 años de edad y aseguró que envió a la región en la que ocurrieron los hechos a un equipo de la División de Investigaciones de Homicidios del CICPC, esto con el fin de apoyar las investigaciones. Rico dijo que a Trujillo lo asesinaron el pasado 30 de junio tras un ataque por parte de delincuentes que se trasladaban a bordo de un vehículo y dispararon en su contra. Se presume que en el hecho estén involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden tomar territorio nacional. Bueno, seguimos revisando las portadas y es noticia las lluvias que han caído durante el país en los últimos días. Ellos titulan: aguacero afectó más de 20 sectores en Valles del Tuy. El principal titular del Últimas Noticias. El intenso aguacero que cayó la tarde de este lunes ocasionó colapso de vías, desplome de árboles, ramas y muros de contención, así como inundaciones, desbordamientos de quebradas y ríos en los valles del Tuy, estado Miranda. La situación más grave se presentó en el municipio de Tomás Lander, donde los vecinos reportaron el desbordamiento de la quebrada Aragüita a la altura de la avenida Miranda y el terminal de pasajeros. El director de Protección Civil del municipio, Tomás Lander, Joseph Chirinos, reveló que las intensas precipitaciones afectaron a 22 sectores de Ocumare del Tuy, entre ellos Los Alpes, Yarito, Marare, El Pilón del Rodeo, Avenida Miranda, San Diego, de San Basilio y también otras partes que pues reportaron
serios problemas justamente por estas lluvias. Hay más información en la portada de Últimas Noticias. Apresan a 2 policías presuntamente implicados en un secuestro. Uno de los detenidos es supuestamente funcionario del 6CPC, identificado como Marcelo Efraín Aguilar Martínez, jefe o detective jefe, y el otro, Andrés José Flores Ramírez, de la Policía Municipal de La Guaira, quienes fueron capturados en Los Teques, Estado Miranda, por agentes adscritos a la Dirección de Investigaciones Penales de Poli Miranda. Los detenidos estaban presuntamente participando junto a otras personas de la logística del secuestro de un comerciante. Bueno, noticias más refrescantes nos trae la portada del diario Meridiano. Se trata de deporte. Están hablando de Miguel Cabrera y titulan de la siguiente manera: Migui a millón. ¿De qué va esto? Bueno, Cabrera impulsó una carrera para llegar a 1.832 remolcadas de por vida, colocándose en el puesto 19 de todos los tiempos en este renglón. Además, suma 12 partidos consecutivos con al menos un imparable. Bueno, y con esta noticia de nuestro venezolano, vamos a establecer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. ¿No es así, Ricardo? Así mismo es. En la próxima parte vamos a revisar prensa regional y la ronda con nuestros corresponsales. Quédense con nosotros. Gracias por seguir en sintonía de la primera emisión del noticiero. Nosotros vamos a revisar ahora mismo la prensa regional y nos vamos al diario Avance en el estado Miranda. Ellos titulan: Maduro, Fuerza Armada Nacional Bolivariana está alerta ante planes desestabilizadores. El principal titular, con imágenes, por cierto: agresor sexual tras las rejas. Un hombre de 29 años fue arrestado por la policía municipal tras ser acusado de tocar de forma violenta las partes íntimas de una mujer cuando salía de la estación del metro de Guaycaipuro en Los Teques. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del periodiquito. Ellos tienen como información principal la dada a conocer el día de ayer por el fiscal general de la República con relación al caso de Carlos Lanz. Investigan en torno de Carlos Lanz. El sumario señala lo siguiente: la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, denunció ayer en Twitter la detención de 8 personas, entre ellas Maggi Kumare, esposa de Lanz, y sus 2 hijas. Pidieron respeto a sus derechos constitucionales. Representante del Comité de Búsqueda y Liberación del dirigente aseguraron que hay familiares detenidos. Ahora nos vamos a Carabobo, específicamente vamos a revisar la portada del diario La Calle. Iglesia Católica tiene manual contra abusos. La Conferencia Episcopal Venezolana presentará hoy el manual y protocolo para la prevención de abusos, luego de que el diario Washington Post denunciara que al menos 10 sacerdotes criollos han sido acusados de abuso sexual infantil en otros países y ahora están impartiendo misas en las iglesias de Venezuela. Y vamos a revisar ahora algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Así es, vamos a iniciar este recorrido, Ricardo, señores televidentes, en el estado Anzoátegui con nuestro compañero Jesús Albino. Adelante, Jesús, buenos días. Gracias, buenos días. Hacemos el contacto desde el estado de Anzoátegui. Autoridades en materia de salud insisten en la importancia de la inmunización contra la COVID-19. Señalan que realizan operativos especiales en toda la red de salud pública y algunas farmacias privadas y solicitan a la población inmunizarse. Se deben tener por lo menos 3 dosis de esta vacuna, razón por la cual invitan a la población a acercarse a los centros de salud para realizar o aplicarse la respectiva vacuna. Saludos desde el estado Sucre. Amanecemos con la denuncia de los vecinos de la comunidad de Brasil en el sector 3 y en la calle 13 de la parroquia Altagracia de Cumaná por el desbordamiento de aguas servidas. El acueducto del sector El Manguito tiene años desbordados y con el inicio de las lluvias los vecinos alertan al gobierno regional para que se tomen medidas. Por otra parte, en la calle 13 de Brasil se llevó a cabo la recolección de desechos por los organismos gubernamentales ante la limpieza del canal. Debido a las precipitaciones registradas en la entidad, se realizan estas acciones de limpieza de canales y quebradas en Cumaná. Estas acciones se repiten en los municipios Mejías, Andrés Eloy Blanco y Bermúdez.
Sí, buenos días. En el estado de La Guaira amanecemos informándoles que funcionarios de la policía de La Guaira realizaron la aprehensión de un sujeto señalado de abusar sexualmente de su sobrino de tan solo 13 años. El hecho ocurrió en el sector El Guamacho, en la parroquia La Guaira, mientras que la víctima debió ser trasladada hasta el Hospital Periférico de Pariata, donde permanece recluido bajo observación. Es importante destacar que el victimario fue presentado ante el Circuito Judicial Penal de La Guaira, que decretó privativa de libertad a este sujeto. Bueno, muy activos nuestros corresponsales. Señores televidentes, es momento de una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. Así es, amigos, son las 6:38 de la mañana. Al regreso vamos a revisar la prensa internacional y también el reporte del tiempo, y ya estamos viendo algunos mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter. Ya venimos. Estamos listos para continuar con este recorrido informativo. Vamos a revisar de inmediato el Heraldo de Colombia. En su principal titular colocan lo siguiente: el costo de la vida continúa imparable en Colombia. El dato anualizado de la inflación se situó en 9,67%, alcanzando el registro más alto en los últimos 22 años. Vamos a revisar ahora la portada de Milenio. Este periódico circula en México. El titular principal dice: aplaude AMLO, se refieren al presidente de esa nación. Otro tono del clero, y avala convocatoria al narco. Respalda llamados por la paz, pero descarta negociar con el crimen. Ahora nos vamos con el Correo del Sur de Bolivia. En su principal titular: presidente instruye investigar denuncia de narcoaportes al MAS en la gestión de Evo Morales. El ministro justamente de este país aseguró que no se pueden quedar de esta manera, que las investigaciones tienen que avanzar y dar resultados. Vamos ahora a revisar la portada del diario El Comercio. Este periódico circula en Perú y su titular para la mañana de hoy nos señala lo siguiente: lo que sí puedo garantizar es que la corrupción en el poder nunca más. ¿Esto quién lo dice? La fiscal Marixa Barreto, que es la coordinadora de un nuevo grupo que se va a encargar de hacer investigaciones a fondo en presuntos casos de corrupción dentro de la estructura gubernamental. Ella indicó que es necesario unificar los criterios en investigaciones de casos vinculados a políticos. De inmediato vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Se esperan descargas eléctricas en Zulia, Mérida, Llanos Occidentales y Centrales, también en Sucre y en Amazonas. En Maracay estará parcialmente nublada, con temperatura mínima de 25 y temperatura máxima de 34. Cumaná, parcialmente nublado, temperatura mínima 24 y máxima 34. Nos vamos a Trujillo, donde se esperan abundantes precipitaciones, temperatura mínima 22 y máxima 32. Importante que usted recuerde que este reporte es válido solo hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información puede ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Ahora vamos con Ricardo Salmerón y los mensajes que nos hacen llegar a través de redes sociales. Y comenzamos la revisión con una denuncia que nos hacen desde la urbanización Praderas de Valle Verde, sector Cotoperís. Esto es en la parroquia San Juan Bautista, en el municipio Díaz del estado Nueva Esparta. 40 días sin agua. También por acá Nancy Mesa nos escribe desde la parte media de la Gran Parada Zona 1 de las adjuntas acá en Caracas. Llevan hasta ahora 20 días sin servicio de agua. Ella señala acá que por malas maniobras con las llaves para surtir la zona piden ayuda. Por acá nos escriben también para solicitar que se resuelva cuanto antes la falta de señal de internet a 4G que está presentando gran parte de la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui. Por acá revisamos otros mensajes positivos de Edgar Alberto, también nos saluda Luis Pinto. Valeria le envía feliz cumpleaños a Santiago, que se encuentra en Chile, y ahí están sus abuelitos felicitando a este muchachito. Bueno, tenemos acá a Julio Rodríguez
Rodríguez, que envía también saludos de apoyo a Marinos de Anzoátegui, dice apoyo al equipo de casa, nos vamos para la Caldera del Diablo. Y bueno, los desayunos hoy son monstruosos, pero por lo deliciosos. Ahí tienen una arepa de pabellón y más arriba tienen unos patacones. Sí, señor. Qué sabroso. Ay, con muchas Dios mío. calorías. Eso es abrumador, aplastante. Sí, señor. Así es, bueno, vamos directamente con Carlos Fernández para que nos comente qué tenemos en la próxima parte. Así es, bueno, resumimos titulares que tendrán desarrollo en breve en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Reseña de lo que ocurrió ayer en lo que fue la marcha de los 211 años de la independencia. También hubo pues ascensos militares, señalamientos en un discurso de Nicolás Maduro, que no estuvo presente en la marcha como tal en los próceres. Fue presidido el desfile por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. El discurso de Maduro, al parecer previamente grabado, pues hablaba de la necesidad de fortalecer a la Fuerza Armada como tal en la defensa nacional e hizo nuevos señalamientos sobre un propósito o intención presunto del gobierno de Colombia de generar violencia en el país. Bueno, hablando de Colombia, hay una información que publica el portal del tiempo.com, el Tiempo de Bogotá, un prestigioso diario, donde dice que no se confirma la presunta muerte de Luciano Marín, alias Iván Márquez, que al parecer, eso es lo que dice el diario, estaría en un hospital venezolano recibiendo atención médica en una unidad de cuidados intensivos. Sobre esto hay el más absoluto silencio y la más absoluta discreción. Nada se dice oficialmente en ese sentido para confirmar o desmentir esta circunstancia. Junto a esto, también de Colombia, se conoce que el presidente electo Gustavo Petro considera prudente que Nicolás Maduro no asista a su toma de posesión. En todo caso, quien organiza el acto formal y protocolar es el gobierno saliente de Iván Duque, quien el fin de semana, recordamos, dijo que mientras fuera presidente, Maduro no iba pues poner pie en el territorio de Colombia. No se sabe si habrá alguna respuesta oficial en este sentido de parte de la Cancillería venezolana. En todo caso, Petro dijo que era prudente y que la reanudación de las relaciones vendrá en forma gradual. Es un proceso más complejo que tiene que ver con la relación comercial, con el tema de la violencia en ambos lados de la frontera, etcétera. Bueno, otra noticia, pendientes de una rueda de prensa que ofrecerá hoy el fiscal general Tarek William Saab sobre lo que calificó de atroz hecho, sin dar mayores detalles, pero uno puede presumir que pudiera ser que Carlos Lanz, dirigente político desaparecido desde agosto de 2020 y vinculado al gobierno, pues habría aparecido sin vida en todo caso. Se habla de atroz hecho y abominable crimen. Ya veremos lo que nos dice Tarek William Saab en la rueda de prensa que está convocando para el día de hoy. Internacionales. Bueno, ya fue imputado este joven de 22 años, desequilibrado mental, pero eso tampoco es excusa para que se le hayan vendido armas largas para atacar, por ejemplo, la marcha por el 4 de julio, la marcha en Illinois, en la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Hubo 35 heridos y 7 personas fallecidas. Un horror lo que ocurrió allí. También información sobre la renuncia de integrantes del gabinete de Boris Johnson en Gran Bretaña. Por cierto, las encuestas dicen que los británicos desean en un 69% que Johnson se vaya y que renuncie al cargo y que se convoquen nuevas elecciones. Deportes sigue marcando pauta en el béisbol de Grandes Ligas. Miguel Cabrera, ayer se fue de 3-3, batea 308 y sigue impulsando también carreras aparte de los hits que da, ¿no? Y va ocupando posiciones en ese peldaño de ascenso. También otras notas sobre Wimbledon, por ejemplo, cómo renació Djokovic para ganar su partido en el día de ayer y pasar a semifinales. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Luis Crespo, economista, y al cerrar arte y espectáculos. Y al regreso, Héctor Matos y Adrián Barros, pues con las informaciones y sus detalles. Buenos días. Claro que sí, buenos días, Carlos. En minutos, en alerta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante posibles ataques de Colombia contra el país. Buenos días, Héctor. Buenos días, señores televidentes, compañeros. Un gusto, como siempre, acompañarles a esta hora, comenzando la jornada informativa. Hacemos una pausa para publicidad y volvemos en minutos con las noticias y sus detalles. 100% de los adultos en el país ya se encuentran vacunados de la primera y segunda dosis. Pocos han asistido a la tercera. Esto más el relajo en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad es lo que, según los médicos, ha hecho que se vaya incrementando el número de contagios.
No sabe que siempre quedan personas por ahí rezagadas, gente que no creen en las vacunas. Pero bueno, la gran mayoría se ha aplicado su tercera dosis. ¿Qué pasa? Que ya con este aumento de casos, que también está ocurriendo en otros países, hoy se vienen importados, la gente no guarda las normas de bioseguridad y el virus sigue circulando. El virus todavía no se ha ido y la gente piensa que porque se puso las 3 vacunas ya está inmune, y no es así. Hasta que no se obtenga la inmunidad de rebaño, no podemos tener esperanza de que el virus se vaya. Se ha hablado de una cuarta dosis que al principio sería para las personas mayores de 50 años o pacientes con patologías crónicas. Hasta ahora el Ministerio de Salud no ha autorizado la inyección de la cuarta dosis en los centros de vacunación del país. No tengo el lineamiento todavía. De verdad que no te puedo decir. Supongo que los adultos mayores que empezaremos como las otras. Empezamos con la primera y segunda dosis. Pero en realidad el lineamiento todavía no lo tenemos en la mano. El llamado es para aquellas personas que aún no se han vacunado, asistan a los diferentes centros de vacunación y sigan manteniendo las medidas de bioseguridad, como el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento social y lavarse frecuentemente las manos. Manuel da Silva, Televen. El Ministerio para Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, se reunió con federaciones y cámaras industriales para fijar estrategias que ayuden a la reactivación de la producción en el país. Abreu indicó que el encuentro busca la conformación de una gran alianza industrial que alivie el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos. El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Luigi Picela, detalló que una de las prioridades del sector es el relanzamiento del motor industrial para la generación de empleo, la sustitución de importaciones y estimular la compra de productos venezolanos. La canasta de supervivencia se ubicó en 130,55 bolívares, lo que equivale a unos $23 durante la última semana de junio. El Observatorio Venezolano de Finanzas señaló que la variación con respecto a la canasta de supervivencia de la semana anterior fue de 2,75% en bolívares y menos de 0,73% en divisas. El cálculo es basado en el 60% de las necesidades alimenticias de una familia de 4 personas, con una canasta compuesta por 9 productos en los que se incluyen harina de maíz, caraotas, aceite vegetal, pasta enriquecida, azúcar, sardinas en lata, bebida láctea, arroz blanco y sal. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, habitantes de los Magallanes de Catia, aquí en Caracas, afectados por un hueco que tiene más de una década. Ya venimos con esto y más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó este martes a la Fuerza Armada Nacional estar alerta ante los presuntos ataques que se podrían generar desde Colombia. Durante su alocución en el Palacio de Miraflores, en conmemoración de la firma del Acta de la Independencia, el primer mandatario destacó el ascenso de 15.150 oficiales. Institutos privados señala que para el proceso que se activa en las próximas semanas se debe tomar en cuenta el proyecto educativo de cada institución, cuál es la oferta académica y evaluar la estructura de costo que se debería componer de un 70% beneficios laborales y 30% gastos operativos. Esto último lo más difícil de mantener, pues desde el pasado mes de enero se han incrementado los costos de los servicios básicos, principalmente el aseo urbano, lo que aumenta las cuotas que deben cancelar los representantes. Colegios que cuando anteriormente pagaban 10, 15 dólares mensual, ahorita a 500 hasta 2.000 dólares mensual. Eso incide indudablemente en un presupuesto de funcionamiento. Cuando antes pagábamos 6, 7 dólares de internet ABA de CanTV, ahorita vamos a pagar 100 dólares como mínimo. Según Romeo, a la fecha no se han recibido denuncias por aumentos injustificados en los últimos meses. Aclara que el proceso de inscripción será monitoreado por el Ministerio de Educación y que las pocas irregularidades que se han detectado es a mano de colegios no agremiados. Sin embargo, este panorama no ha evitado la disminución de la matrícula en los planteles privados.
Según ANDIEP, en los últimos 5 años la cifra se redujo en 50% y en los últimos meses los cambios más comunes son migraciones del sistema escolar privado al público de 6 a 7%, del público al privado de 2 a 3% y de 10% cuando se trata de migración de un privado de mayor costo a uno de menor costo o mudanzas a ciudades satélites. La tasa de población de los estudiantes en el sector privado, de 3 millones de estudiantes que éramos en el año 2017-18, bueno, ahorita estamos alrededor de 1.200.000, 1.300.000. Eso ha afectado indudablemente la diáspora. El error que cometieron algunos padres en los últimos años de decir que mientras mi hijo no vaya a un colegio no lo inscribo. En la calle las opiniones están divididas, pero en general se busca un equilibrio entre la economía familiar y la estructura de costos de los colegios. Yo te voy a decir que honestamente y claramente yo no veo nada difícil ni caro, yo lo veo normal. Está muy difícil, todo está aumentando la cosa, ¿me entiendes? Entonces el trabajo a veces no nos lo da mucho el sueldo para mantener los niños en esos precios, pues. Hay colegios que son accesibles, entonces no lo veo mal porque los profesores también tienen, derecho de cobrar. Por la educación se tiene que pagar, una buena educación se tiene que pagar. El presidente de ANDIEP, Fausto Romeo, recuerda que la estructura de costo de los colegios debe ser presentada ante la Asamblea de Padres y Representantes para su votación y entraría en vigencia a partir del mes de septiembre. Mardola Prin, Televen. En el estado de Nueva Esparta, el año escolar finaliza con una deserción de alumnos y docentes que alcanza el 50%. Así lo advirtió Fermín Rivero, presidente de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, FENATEF, en la región insular. El también miembro del Comando Intersindical del Magisterio en Nueva Esparta manifestó que son muchos los inconvenientes que han afrontado los docentes en este periodo escolar, entre ellos la espera de la firma de la contratación colectiva única y unitaria, así como el pago de deudas de un 280% que se les tiene desde el 2018, sin obtener respuesta concreta por parte del Ministerio de Educación. Si seguimos por el camino que estamos, va a ser difícil el inicio del año escolar. Ya las federaciones lo están manejando, lo han planteado, de que el próximo año escolar de verdad va a ser muy difícil que comience en el momento o la fecha indicada que establece el calendario escolar. Con respecto a la evaluación que vamos a hacer de este año escolar, es una evaluación que viene casi parecida a los 2 años anteriores. Prácticamente la educación se ha ido deteriorando de tal manera por la misma situación que estamos viviendo. Yo los invito a estos compañeros que dirigen la educación a que nos sentemos, para que nos oigan, para que nos escuchen, para que escuchen nuestros planteamientos, porque nosotros, modestia aparte, queremos aportar cualquier clase o tipo de solución a esta situación educativa que está en terapia intensiva en el estado de Nueva Esparta. Por otra parte, el representante del gremio docente en Nueva Esparta rechazó la centralización del pago de sueldos de los maestros a través de la ONAPRE, que lejos de favorecerles, destacó que les perjudica y que ha traído como consecuencia que estos abandonen las aulas para dedicarse a otros oficios que les generan mayores ingresos. Ha sido una gama de educadores que han tenido que irse a otras latitudes, que han tenido que irse a otros trabajos porque la situación que estamos viviendo es difícil, es bastante complicada. Un docente pues no tiene cómo mantener a sus hijos, no tiene cómo vestir, no tiene cómo calzar para asistir a su centro de trabajo, es lo primordial. De hecho también eso ha producido pues lógicamente, obviamente, la deserción que está en el orden para mí del 50%. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Volvemos a Caracas. El 7 de julio se llevarán a cabo las elecciones para renovar a los representantes de los egresados de la Universidad Central de Venezuela. En el proceso participarán todos los graduados de la UCB en los últimos 50 años. Los egresados deberán asistir a la universidad para elegir los cargos de consejos de facultad y de escuela, claustro universitario y asamblea de facultad. Entre 70 y $200 necesita un padre si desea inscribir a su hijo en un campamento para mantenerlo entretenido durante las vacaciones escolares. El fin de año escolar se acerca y con él la llegada de la temporada vacacional. En Caracas, muchas organizaciones comenzaron a preparar la agenda recreativa con diversos planes y paquetes para complacer todas las peticiones. En su mayoría, estos campamentos comenzarán la segunda semana de julio para niños en edades de 3 a 13 años y sus costos son semanales.
Nosotros empezamos desde las 7:45 hasta las 9 de la mañana, estamos esperando a nuestros chamos para comenzar el día. La salida empieza a las 4:30 como hasta las 5, ¿ok? Por eso nos llamamos day camp, porque es como un full day y luego en la tarde van con sus papis y luego vienen al día siguiente al campamento. Estas son algunas de las actividades que ofrecen. Tirolina, pared escalar, slide de agua, que es un tobogán gigante, espectacular, donde se lanzan, caen en unas piscinas. Tenemos también un día de colchón, tenemos un sistema de cuerdas altas que consiste en, bueno, nada, literalmente es un sistema encima de los árboles donde ellos tienen que pasar con unos arneses, pasar de un punto a otro, una cuerda floja, todo esto con un personal súper calificado. Y para los pequeños deportistas de la casa están las actividades como natación, béisbol y fútbol, que suelen ser una buena opción. Una semana de estos paquetes oscilan entre $60 hasta 180. Pero si su presupuesto es menor, los espacios de la ciudad ofrecen diversas alternativas como las atracciones mecánicas, que es una garantía de buen plan de fin de semana. Un brazalete con pase ilimitado cuesta $15. Y para los amantes del esparcimiento al aire libre, las instalaciones del Parque Los Caobos, Parque Miranda y zoológicos continúan siendo un buen atractivo. Meterles un programa ocasional, pero de la Orquesta Sinfónica de Ayacucho, a partir de ahorita del primera semana de agosto. ¿Es gratuito? ¿Tiene un costo? Tiene un costo, pero mínimo. Hay que preguntar en Torre Capriles. Los parques recreativos, a que ellos salgan y por lo menos se recrean. ¿Cómo cuáles? A Parque Miranda, a parques más que todo naturales, para que ellos se distraigan. Al parque de animalitos que le gusta. ¿Cuál? Al zoológico de Caricuao, que me dijeron que llegaron unos leones y eso. Quiero que vaya a verlos, a ver. Otro plan de entretenimiento puede ser el cine. Sus entradas van desde los $3 hasta $6. Y para los niños amantes del teatro, muchas son las opciones que hay en Caracas. Los precios varían desde los $5 hasta $10. Lo importante es que en esta temporada vacacional los más pequeños de la casa puedan disfrutar sanamente y siempre bajo supervisión de un adulto. Vanessa Urbano, Televen. En el estado Bolívar, Fedindustria celebró el aniversario 61 de Ciudad Guayana con una expoferia cultural que resaltó las tradiciones de la entidad. Nuestra compañera Mariceli Zambrano nos tiene los detalles. Con más de 60 emprendedores se llevó a cabo el primer aniversario de la Expoferia de Emprendimientos de Fedeindustrias Bolívar, feria que busca no solo exhibir lo hecho en casa, sino también recuperar esos espacios públicos de la ciudad que estaban en total abandono desde hace algún tiempo, como el Centro Cívico de Puerto Ordaz. Estamos celebrando el 61 aniversario de la ciudad y también nuestro primer aniversario del sector emprendedor de Fedindustria Bolívar. Estamos muy contentos, de verdad. Pueden notar pues el ambiente festivo que tenemos acá en esta locación. Tenemos 68 mesas de emprendedores. Para nosotros es de verdad de júbilo haber logrado un primer año luego de haber sufrido pandemia, una cantidad de inconvenientes, pero que se han ido superando. Yo quiero felicitar al grupo emprendedor de Fedindustria Bolívar, que con agua, con sol, con lluvia, con todo, siempre hemos estado unidos juntos y hoy llegamos a este gran primer aniversario que para nosotros es un reto, seguir adelante y seguir aportando. El objetivo principal de Fedindustrias es ser esa plataforma que estas personas dedicadas al comercio informal necesitan para legalizar el trabajo que realizan, porque de alguna manera contribuirán así a la recuperación económica de la región. Desde el Estado Bolívar, Maricelis Zambrano, Televen. Ante la intermitencia en el servicio de agua en la capital, algunas tintorerías han recurrido a la adquisición de tanques para garantizar su operatividad y evitar aumentar los precios. El agua falta 2 o 3 días a la semana, pero claro, yo tengo un tanque de reserva y no me afecta así 100%, estoy hablando bien. Esa problemática que teníamos con el agua ya no la tenemos, pero a veces llega 2 días sí, 3 días sí, llega normal, y con los pozos nos bandeamos y está bien ahorita. Antiguamente teníamos que contratar la cisterna para poder abastecer por lo menos 3 o 4 veces por semana la cisterna para poder lavar la ropa. ¿Y cuánto salía antes una cisterna? ¿Eso sí aumentaba los costos? Más o menos una cisterna está en alrededor entre $80 a $100.
La demanda del servicio en algunos locales ha bajado hasta 45%. En otros se mantiene y empieza a aumentar. Pero está estable ahorita. Está aumentando poco a poco, está llegando la gente otra vez a dejar sus ropas para lavar. Ha subido como un 30% ahorita. La raíz de la pandemia ha bajado un 40%, 45, 40%. O sea, ya no están en la misma capacidad antes de la tintorería porque también el consumo de que las empresas ya no permiten que el personal vaya con trajes, van más informal, ha bajado un poco. Lavar un traje cuesta 55 bolívares, en otras tintorerías 130 bolívares dependiendo del color. Un vestido de 55 a 80 bolívares depende del tamaño. Las franelas 33 bolívares, la ropa blanca 30 bolívares, en otras tintorerías 55. Lavar edredones cuesta 140 bolívares y las alfombras 70 bolívares el metro cuadrado. En algunas zonas de la capital también existe el alquiler de lavadoras. Cuesta de 4 a 6 dólares por 6 horas. Otra de las opciones que usted tiene es acudir a lavanderías como estas, en las que el lavado de 4 prendas de ropa le sale en 20 bolívares, pero usted debe de traer su propio detergente. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Fue trasladado hasta la cárcel de Fénix, en el estado Lara, el violador que fue recapturado la semana pasada en Caracas. Los detalles con nuestro corresponsal Ramón Vélez. Gracias por el pase. Este traslado salió desde la capital del país y llegó la tarde de este martes a el estado Lara, específicamente a la comunidad penitenciaria Fénix en el norte de la ciudad de Barquisimeto. Una fuente reveló que esta es una de las cárceles de mayor seguridad en el país y es por esta razón que los tribunales de la capital decidieron fijarle allí su sitio de reclusión al violador que quedó identificado como Emery Jesús Hernández, de 33 años. Se le imputaron varios delitos y asimismo trascendió que sobre él rezaba un juicio por abuso sexual luego de que 15 víctimas colocaran denuncias en su contra. Es importante mencionar para quienes nos ven que este hombre se había evadido de una sede del CICPC en Caracas. Allí él estaba detenido desde el mes de marzo por el delito de abuso sexual. Es parte pues de la información que nosotros tenemos desde acá, desde la zona centro-occidental del país. Con esto retorno el pase al estudio en Caracas. En la vía del Tigre, Puerto Ordaz, una niña de 7 años murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de piratas de carretera. El hecho se produjo durante un enfrentamiento entre los antisociales y el padre de la víctima, quien es funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El trágico suceso se registró específicamente en el sector Coloradito del municipio Independencia del estado Anzoátegui. De manera extraoficial se conoció que el efectivo de la DIGESIN se desplazaba en su camioneta cuando fue interceptado por ampones. Al parecer, los delincuentes dispararon en varias oportunidades hasta lograr que el funcionario se detuviera, por lo que se originó un enfrentamiento. El funcionario luego tomó a su hija y supuestamente la subió a la camioneta, en la que llegó a la emergencia del Hospital del Tigre, donde ingresó sin signos vitales la niña. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Bueno, al menos 97 femicidios se han registrado en nuestro país entre enero y mayo, según un reporte de la ONG Utopics. La organización detalla que las edades de las víctimas varían principalmente entre los 16 y 55 años. Los estados con mayor incidencia son Miranda, Bolívar, Zulia, Distrito Capital. Utopics contabilizó 6 casos frustrados en el país y 8 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, Ecuador y Perú. La ONG instó a tomar acciones urgentes frente al incremento de la violencia y a denunciar la impunidad. Un hueco que tiene más de una década en la calle Real de los Magallanes de Catia afecta a todos los vehículos que circulan por la zona. Vecinos indican que el hundimiento, que abarca buena parte de la avenida, tiene más de 10 años en el lugar. Aseguran que han sido muchos los trabajos inconclusos que se han realizado sin un buen resultado. Siempre lo que le han echado son pañitos de agua tibia. Vienen muchas veces gente de la comunidad, rellenan, ¿no?,
tratando de tapar, pero ¿qué pasa? Que aquí hay mucho flujo de carros y entonces es lógico, esto no dura. Posiblemente el trabajo lo hacen y se vuelve a dañar. Si se daña es porque el material que están usando mal o están haciendo mal el trabajo. Una de las dos. Situación que perjudica a las unidades de transporte público, a los carros particulares y motos que deben maniobrar para no dañar aún más sus vehículos. Este hueco va a acabar con mi carro y los carros de todos los ciudadanos. Esto es imposible pasar por aquí todos los días. Por favor, abóquense a arreglar las calles. Gracias. Cada 7 días, 8 días toca que estar revisando por esa parte que está ahí. ¿Qué es lo que más se daña en tu vehículo? Los bujes de atrás y el tren delantero, amortiguadores, todo sufre. Por otro lado, la alcantarilla que se encuentra a una cuadra de este hueco también está en pésimas condiciones, por lo que conductores deben pasar lentamente para continuar su recorrido. Vecinos de los Magallanes de Catia hacen un llamado a las autoridades municipales para que tomen medidas y corrijan esta situación lo más pronto posible. Vanessa Urbano, Televen. Nos centramos ahora en el estado Cojedes. El alcalde de Tinaquillo, Fernando Feo, rehabilitó los espacios del Instituto Autónomo del Matadero del municipio. 3 de las 4 cavas con las que cuenta el matadero fueron reparadas. Además, se reforzó la seguridad de los espacios y se realizó mantenimiento a la infraestructura, cumpliendo así con las normas sanitarias. Nos hicieron una inspección a través de Sanidad. Las sugerencias que nos hizo Sanidad ya se han corregido: el mantenimiento del matadero, el alumbrado público, hemos establecido cámaras de seguridad y la limpieza, que es permanente. Es decir, que estamos cumpliendo con las normas de higiene y seguridad que deben existir en cualquier matadero del país. Asimismo, se realizó una jornada de atención a los trabajadores con la entrega de uniformes, exámenes médicos y cursos para su capacitación. El alcalde Fernando Feo se acercó hasta acá para la entrega de los uniformes que hace más de 10 años no recibían ninguno de los trabajadores de esta dependencia. Además, vale la pena destacar que próximamente estarán recibiendo certificado de salud, curso de manipulación de alimentos, entre otras cosas y otros beneficios que se han logrado a través de esta gestión. Vale destacar que próximamente se estará reaperturando la carnicería municipal para que la colectividad pueda adquirir proteínas de primera calidad a precios solidarios. Desde el estado Cojedes, María Yacibit Bolívar, Televen. Las lluvias se mantendrán sobre parte del territorio nacional durante este miércoles, tras el paso de la onda tropical número 15. Se le recomienda sacar sus paraguas y abrigos a lo largo del día. Según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, las lluvias se dirán presente en Caracas, pero no será la única zona afectada del país. La región occidental, lo que es el Zulia, la región andina hacia los llanos igualmente, sur de Amazonas y Bolívar. La región centro-norte costero, que comprende Aragua, La Guaira, Miranda, Carabobo, igualmente la región nororiental, precipitaciones más que todo en horas de la tarde. El coronel Ángel Graterol también informó que se formó la onda tropical número 16 y se estará aproximando al país durante el fin de semana. Igualmente, dependiendo de su trayectoria, dependiendo de las condiciones que este sistema de onda vaya consiguiendo en su avance, puede o no afectar a nuestro territorio nacional. Desde el INAMED recordaron que actualmente el país atraviesa su temporada de lluvias, por lo que exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones y apelar a la conciencia. Jonathan Cárdenas, Televen. Muy bien, con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció cambios en su gobierno. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista al economista Luis Crespo. Ya venimos. Estamos con Luis Crespo, economista. Hay varios temas en la agenda de trabajo, Luis, por decirlo de esta manera que es muy coloquial, ¿no? Porque
Si nos paseamos por el tema inflacionario, se detuvo la hiperinflación el año pasado, el impuesto general a las transacciones financieras, el impacto que ha tenido esto en el desenvolvimiento y lo que hoy día, si establecemos un contraste, ocurre entre lo que fue el cierre del segundo semestre, del año 2021 y este primer semestre del año 2022. Han variado un tanto las cosas, ¿no? ¿Qué percepción tienes en términos generales? Y te renuevo pues el agradecimiento por estar con nosotros. Sí, gracias por la invitación. Y bueno, la economía en el caso venezolano es un elemento trascendente para la vida de la ciudadanía y en el día a día de nuestro país. Sí, estamos efectivamente en el cierre del primer semestre del 2022 con muchas expectativas sobre el desarrollo del mismo. En primer término, tener una cifra oficial clara es muy difícil en el país debido a que el Banco Central de Venezuela no hace las publicaciones de la contabilidad nacional desde ya hace varios años y eso limita el trabajo en esta área. Sin embargo, observamos una desaceleración del crecimiento en el segundo trimestre del 2022, pero se mantienen las expectativas de que en el resto del año se mantenga la senda de crecimiento con muchas hipótesis. Hay cifras del Fondo Monetario, hay cifras de firmas independientes. Yo me identifico un poco con la cifra de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que proyecta que transitaremos con un crecimiento aproximadamente del 5%. Ahora, es fundamental hacer esas revisiones para el segundo semestre del 2022, fundamentalmente por el escenario ahora geopolítico y el papel que puede estar jugando Venezuela o el sector petrolero venezolano en medio del conflicto de Rusia y Ucrania. Luis, en cuanto, por ejemplo, puede haber impactado para ese decrecimiento el hecho de el impuesto general a las transacciones financieras. El sector empresarial así lo atribuye en buena medida. Esa desaceleración puede tener un efecto en ese sentido. También una serie de cargas tributarias adicionales que vienen por vía de gobiernos regionales y locales. Y súmale también que ha habido una depreciación. El Banco Central publicaba recién una cifra del 17% de depreciación de nuestra moneda nacional frente a las divisas internacionales, primordialmente frente al dólar. Entonces, razones en ese sentido. Sí, en temas el estrangulamiento tributario que se viene observando en el país y se aplica en distintos niveles, es un elemento que acelera o incrementa la incertidumbre sobre operar o producir en Venezuela. La semana pasada hemos visto los anuncios de cierre de grandes empresas íconos en nuestro país y eso ha generado mucho nerviosismo, mucha incertidumbre. Y bueno, para tener certidumbre es fundamental que las reglas de juego estén claras y estamos hablando del marco legal, estamos hablando de las instituciones. Sí, ya podemos hablar abiertamente de que en este año 2022 se observa una inflación ya en dólares, además del impacto que tiene en el mercado internacional y toda la alza de precios o todo el problema inflacionario que está ocurriendo a nivel mundial. Venezuela no va a quedar al margen de este. Nos agarró un mal momento, además. Y el tema, la percepción sobre el bolívar, es negativa en nuestro país. Se mantiene la gente operando en dólares, siente confianza en esa moneda y los mensajes deben ser claros sobre cómo operar en Venezuela para disminuir los niveles de desconfianza. Claro, ahora el Banco Central tampoco, dado su nivel de reservas internacionales, no puede estar permanentemente inyectando recursos en el mercado cambiario para tratar de mantener el equilibrio. Va a llegar un momento en que se va a superar la tasa de 6 y probablemente se supere la tasa de 7. En fin, es un camino que da la impresión que fuera inexorable, Luis. Sí, en el mes y eso va a tener su efecto, evidentemente, en los precios, lo vamos a sentir, lo vamos a padecer. En distintos momentos los economistas exhortamos sobre esa participación del Banco Central en el mercado cambiario que pudiera generar momentos de tipo de cambio artificial o que no iba a perdurar en el tiempo ese valor. Vemos cómo a finales del mes de mayo y junio aceleró el tipo de cambio, se amplió la brecha y eso tiene un impacto en los niveles de precios y más aún
en el poder adquisitivo de los venezolanos que reciben salarios en bolívares. No olvidemos que existen 5.7 millones de jubilados y pensionados que reciben sus pensiones en bolívares y trabajadores del sector público. Ahora, el país lo que recibe es bolívares, todos recibimos bolívares como salario, ¿no? Entonces, ese sector que recibe, que una mayoría significativa, ve afectado su poder de compra y su poder adquisitivo con el desplazamiento de esta variable de tipo de cambio y alza en los niveles de precios. ¿A tu juicio qué debería hacer el gobierno entonces? ¿Cuál podría ser? Claro, es una política mucho más global y mucho más compleja, pero algo tiene que hacer para detener el tema de la inflación o poder resistir los embates de la misma, con el efecto internacional que ella arrastra también. Ojo, oficialmente hubo consenso que en el 2021 salimos del ciclo hiperinflacionario que tanto daño nos hizo. Nos mantuvimos en los primeros 3 meses en precios relativamente bajos. Sin embargo, observamos con preocupación que desde el mes de abril repuntan los precios y eso puede marcar que este año estaríamos transitando con niveles de inflación altos, no hiperinflación, niveles de inflación muy altos que nos hacen mucho daño. Mira, el tema de tener las reglas de juego claras, en tener una política económica consensuada e incorporar a los sectores en la discusión sobre los planes, las estrategias a desarrollar. Y estoy hablando de los sectores empresariales, estoy hablando de los trabajadores, de los sectores académicos para poder evaluar el desarrollo de las mismas. Sí, eso no Eso no lo hacen nunca, por lo general. Pocas veces se llama, bueno, a veces al sector empresarial, en fin, pero por ejemplo, el tema de las academias, nunca a las universidades las llaman para hablar de estos temas. Es claro que desde el 2020 se vienen generando algunas mesas con el sector empresarial o con algunos sectores de esa área. Sin embargo, el resto del país, trabajadores y las academias han sido obviados en esos debates. Vamos a hacer una pausa, Luis. Estamos conversando con Luis Crespo, economista. Retornaremos en breve. Bien, continuamos conversando con Luis Crespo. Te mencionaba, Luis, en el segmento anterior el tema del efecto, ¿verdad? Del impacto, y el sector empresarial así lo ha hecho saber, de este impuesto, o diría mejor, de esta reforma al impuesto general a las transacciones financieras. ¿Cómo puede contribuir también inflacionariamente a lo que estamos padeciendo en este momento, así como otras decisiones que se tomaron? Si bien, por ejemplo, te cito el caso de las exenciones para una serie de rubros, y ya se desmontaron más de 1000 rubros, 1000 ítems en ese sentido, pero de todas maneras eso va a tener su efecto, ¿no? No, la instrumentación incluso de la misma ley ha generado muchos problemas. Los gremios empresariales han exhortado a la necesidad de revisarla. Y bueno, sigue el avance de la misma en medio de grandes niveles de desconfianza e incertidumbre y problemas, y abusos, logísticos para implementar las máquinas fiscales, todo lo que se requiere. Muchas de las empresas no es que no lo quieren, es que se les ha sido muy difícil implementarlo. Además de lo logístico, sí, ha tenido un impacto inflacionario porque es un impuesto que va en la cadena de valor en sus distintos niveles y bueno, al final se va a ver reflejado en el precio final que va a tender al alza. No, y cuando yo te mencionaba lo de los abusos, gente o por desconocimiento o porque lo hace con deliberada intención. Pretender, por ejemplo, cobrarte un 5% sobre el uso de una tarjeta de crédito internacional, eso no forma parte de la decisión, la normativa no lo establece, pero hay gente que abusa y gente que desconoce, bueno, si no hay más remedio, cobren. Eso no puede ser, ¿no? Yo recuerdo una anécdota en el estado Táchira, en pleno desarrollo de la ley, como allá prácticamente está especificada toda la actividad económica, la aplicación del impuesto quería ser automática en medio de la confusión y generó mucha molestia, alza de precios, inconformidad en la gente, porque bueno, realmente había existen muchas lagunas todavía sobre el mismo. Ahora, ¿qué otras decisiones deben tomarse? Porque no solo es el tema inflacionario. Por ejemplo,
La participación del sector privado es importante, pero si tú tomas decisiones donde le haces ver que estás en disposición de darle el estímulo necesario y luego tomas otra decisión que das marcha atrás, eso confunde por completo. Y entonces el sector empresarial está moviéndose bajo una profunda incertidumbre, ¿no? Tiene confianza en cuanto ojalá se abran más compuertas, pero de repente se detiene y frena, ¿no? Sí, tomamos el mismo o cierran empresas, como tú citabas también. Tomamos el ejemplo de la misma ley que pareciera un contrasentido en las políticas que se venían desarrollando en el 2021. Y un tema que hay que atender y es fundamental en este país es la reconstrucción del salario de los trabajadores y sobre todo en el sector que describíamos anteriormente, porque es fundamental para recuperar el valor del trabajo en Venezuela, pero además para recuperar el poder el consumo de este sector que puede ayudar a tener un efecto multiplicador en la recuperación económica del país. Pero si tú, por ejemplo, no le das el suficiente equilibrio, ¿verdad?, a ese mercado cambiario, ¿verdad?, si tú no le das el equilibrio necesario para que puedan transitar las divisas internacionales con la moneda nacional, vamos a seguir en este proceso de depreciación y entonces van a seguir subiendo los precios, el bolívar cada día va a tener menos valor, en fin, eso hay que detenerlo, hay que tomar decisiones en ese sentido. Claro, pero no drásticas, que mira, el encaje legal, la cosa, que es otro problema también que está allí. Creo que la economía ha demostrado en su historia que pretender dirigirla por la vía de decreto e intervencionismo no es lo correcto. Insisto en los consensos incorporando a los sectores, teniendo claro los elementos de una política económica en sus distintas áreas, fiscales, monetarias, cambiarias y tributarias. Sí, ya que te mencionaba lo del encaje legal, todavía no está previsto, algunos dicen que se está trabajando, seguir, digamos, desmontando ese valor porcentual que tiene es muy alto, así no puede haber créditos realmente apreciables ni puede haber un estímulo fundamental para los sectores productivos que quieran reanimar, pues, sencillamente su trabajo. Sí, el encaje legal creo que ha demostrado y ha destruido el crédito en nuestro país. Vemos cómo el sector bancario ha hecho grandes esfuerzos para poder transitar en estos últimos años, reinventarse. Sin embargo, ese encaje no permite que el sector privado pueda apalancarse en el crédito y pueda en esta coyuntura poder expandir su actividad en nuestro país, que es muy difícil desde el punto de vista logístico y ahora con esas grandes limitaciones, con esas restricciones de crédito, de operar tranquilamente por el estrangulamiento tributario, genera grandes problemas para producir en Venezuela. Tú hablas de ajustar y desde luego tiene que hacerse salarialmente, pero sobre la base de cómo marcha la moneda nacional me imagino que vendrán decisiones del gobierno y se anunciarán en su momento. Pero pensar, por ejemplo, como lo plantean los sectores sindicales, una dolarización del salario, eso está como que muy cuesta arriba. Sí, en ese sentido creo que yo utilizo el concepto de reconstruir y pasa porque las partes se sienten a evaluar el contexto y las condiciones para trabajar esa recuperación del salario. No puede ser de manera unilateral, ni el patrón, ni el gobierno, ni los trabajadores. De manera dispersa, es evaluar las condiciones objetivas en el país y las condiciones para poder construir una metodología que permita en el tiempo ir hacia esa recuperación. Si no genera una metodología de la recuperación del salario, cualquier decreto, cualquier iniciativa de manera aislada no va a permitir lograr el objetivo de poder, valga la redundancia, recuperar. Sí. Ahora, el nivel de expectativa adicionalmente, Luis, que se genera con una probable inversión internacional, incluso dentro de la propia industria petrolera, ¿tú crees que eso se está realizando de la manera correcta, de la manera adecuada? Mira, anuncios se pueden hacer mucho, la retórica da para, bueno, imagínate. Si algo debemos observar en el comportamiento de la industria petrolera 2020, 2021 y primer semestre del 22 es que está llegando a un tope, está llegando a un techo, 730 mil barriles diarios y ella por sí misma no va a lograr las expectativas del millón. Inversión internacional. Exactamente, ni del millón ni del 1.500.000. Necesita capital fresco, necesita capital internacional. En este momento
Bueno, Francia la semana pasada hace un exhorto para la posibilidad de que Venezuela pueda producir petróleo y darle respuesta a sus necesidades, los acercamientos con los Estados Unidos. Pareciera que la geopolítica puede jugar un factor para el segundo semestre del año que pueda generar un efecto favorable en la industria. Pudiera ser inversiones de algunas de las empresas que ya están operando acá, pero bueno, eso es una hipótesis para... Claro. Desde luego que sí. A ver si se confirma. Bueno, Luis, muchas gracias. Nos hemos paseado por una serie de temas que son bien importantes y que pueden servir de orientación también a lo que pudiera ser el desenvolvimiento económico próximo, sobre todo en este segundo semestre al que ya entramos. Vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. La estrategia que desplegó ahora su equipo legal pasa por reabrir el caso, pues para intentar revocar la decisión que tomó en su momento la jueza, que ya ha puesto de manifiesto su negativa a iniciar un nuevo periodo de vistas orales. Sin embargo, los abogados de Herb sostienen que no hay pruebas que fundamenten las alegaciones realizadas en su contra.